En Lienzo Libre hablamos de todo. De la vida, del evangelio, de la música, de las tortugas ninja. De Sócrates, del apóstol Pablo. Unimos los matices y creamos una obra de arte. Lienzo Libre, junto a Héctor Vázquez. Adelante, cambiamos el día para profundizar. Cambiamos el día, pero no cambiamos la profundización. Sí, tenemos que decir algo. Por cuestiones ajenas a la empresa, tenemos a nuestro lienzo libre que de los miércoles lo hemos cambiado para los viernes. Qué lindo terminar la semana arriba pensando y disfrutando. Es viernes y mi lienzo lo sabe. Claro, es viernes y mi pincel lo sabe, mi pincelito lo sabe. Tenemos a Lienzo Libre con Héctor Vázquez, una obra de arte, él mismo, y tiene una obra de arte chiquita, sí, que es, ahí va, que 56 centímetros. ¿Cuántos meses ya? ¿2 meses? ¿3 meses? No, casi 4. Mirá, hoy mañana cumple 4 meses. Opa, 4 meses. En algún momento tenés que mostrarlo, pero todavía vamos a guardar su identidad porque bueno, es menor y si no después andan haciendo como es, después quieren hacer, después hacemos como el niño de Talleres. Aguante Talleres, pobre pibe. Ya las últimas publicidades, lo que han explotado ese niño es tremendo. Tiene un capital de millones de dólares, o sea, de lo que han usado la imagen de él, por favor, tienen todo el derecho. Sí, pero bueno, ahí es una cuestión de patria potestad, porque el padre lo explotó a más no poder, ¿no? Pobrecito. Sí, hasta eso mismo. Pobrecito, está. Pero bueno, hoy tenemos, no se equivocaron de día, no es miércoles, es viernes y está con nosotros Héctor Vázquez con su lienzo libre. Y bueno, para arrancar, ¿no? La verdad que para hacer el tema del primer cambio que vamos a tener, María Juana, Maruja, Faso, Vela, ¿qué debemos saber como cristianos? O sea, precisamente es un tema es más fuerte que cadenazos en los dientes, ¿eh? Exacto, a la pera. Que empanada de mentita. Queridos y amados hermanos, ¿de qué estamos hablando? Sí. De la marihuana, hermano. Estamos hablando de la droga social. Hay un tema de faso. Claro, estás hablando del faso. Hay un tema de pescado vivo, ¿se acuerda, Colocho? Se llama María Juana. Así que imagínense. Sí, pescado vivo, sí. Digo para que la gente no se escandalice, ¿no? Porque a veces yo creo que mientras menos se habla, más oscuridad, y si hay más oscuridad, más autoridad le estamos dando al Kia, ¿no? Exactamente. Sobre todo en las condiciones que estamos nosotros como ciudadanos uruguayos caminando sobre eso, porque por más que seamos cristianos, el gobierno y las autoridades legales de nuestro país la han legalizado. Aceptaron el consumo controlado de la marihuana o cannabis, en este caso, en nuestro país. Y cómo nosotros tenemos que verla, cómo tenemos que interactuar con ella. Están las grandes preguntas, ¿no? Como, ¿está bien que un cristiano fume marihuana ahora que es legal? ¿Cómo condiciona a uno? Pará. ¿Hay gente cristiana que se hace esa pregunta? Me muero. Sí, obvio. Me muero.
Sí. Claro, porque alrededor del mundo. Porque toda pasa. autoridad está sujeta y está puesta por Dios. Entonces, ahí entra la discusión. Bueno, no sé discusión, pero te digo que ahí entra cualquier Pero cosa. pensemos en lo siguiente, pensemos en la historia. Sí. Cuando se legaliza el alcohol, el consumo del alcohol, pasó a tener un hábito social el alcohol. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, al tener un hábito social, se inserta en la cultura y pasa a ser algo hasta saludable. ¿Me entendés? De que en la mesa compartimos esto. Es como todo, los excesos, menos más, es lo que va corrompiendo eso. Pero también me acuerdo que he tenido conversaciones en la calle y que me han preguntado, bueno, ¿vos qué opinás de la marihuana? Pero es de la naturaleza, es algo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo depende del consumo que uno le dé. Si nosotros pensamos en los farmacéuticos, en los fármacos, perdón, y en el desarrollo, no sé, de psicofármacos incluso. También son drogas. Claro, también son drogas. Son drogas que si no están... y son extraídas de plantas, vegetales o no sé, incluso partes de animales que tienen por lo menos la elaboración, es un proceso industrial que atiende cosas muy específicas, ¿no? Igual, no sé, Héctor, ¿no Sí. habría que hacer también una salvedad y una diferenciación muy notoria? Que una cosa es la marihuana recreativa y otra Exacto. cosa es la medicinal, ¿no? La medicinal. O sea, incluso la cocaína o la coca es usada medicinal y es usada como... No, como una droga, eso no es recreativo. Una droga, o sea. Sí, Lo sí. mismo la heroína, la flor de la heroína. Bueno, la morfina tiene también. las mismas condiciones medicinales para otras cosas, pero obviamente en cantidades con otros componentes para atender algo puntual. Claro. Hay que dejar muy claro eso, lo medicinal, y dejar muy claro el uso para otras cosas, porque incluso hay muchas personas que consumen aspirinas o cosas o paracetamol o lo que sea, y de repente no saben que si orgánicamente o puramente se usara los componentes químicos para desarrollar esa droga, para bajar nuestro dolor de cabeza o bajar nuestra fiebre, podría tener hasta de alguna manera nos daría a nosotros consecuencias alucinógenas también. Entonces hay todo ahí como un tema ético. Trata la medicina, pero también como nosotros como cristianos, cómo posicionarnos al respecto. Estuve estudiando y leyendo un artículo de Vite, que es para mí una de las mejores fuentes, que ya he compartido algunos informes de ellos acá, que habla de la condición que hoy está viviendo Estados Unidos respecto a lo que es las leyes federales y las leyes estatales, y que a veces tienen una dualidad ahí para poder discutir de qué pasa con la iglesia respecto a esto, cómo enfrenta estas cosas. Lo que pasa que en Argentina en Estados Unidos hay estados que medicinalmente ya lo tienen aprobado y no tienen aprobado lo recreativo, ¿no? Acá en Uruguay creo que solamente está legalizado lo recreativo, lo medicinal, bueno, te receta simplemente el doctor y listo. Exacto, sí, pero puntualmente, capaz que para dar un breve resumen de lo que es esto de lo que el artículo se llama, para si lo quieren encontrar, está en Vite, capaz que después les paso el link, lo pueden pasar ahí en Instagram, pero se llama, acá, dice lo que los cristianos deben saber sobre la marihuana legalizada. Porque se habla mucho también de nuestro derecho civil frente a estas legalizaciones. Bueno, más que nada, este informe tiene una atención muy puntual hacia lo que es la vida civil en Estados Unidos y cómo las iglesias están en el día de hoy enfrentando estas situaciones. Es muy particular porque siempre cuando suceden estas cosas tiene implicaciones directamente, incluso en denominaciones que acá hay también, que tienen fuente en Estados Unidos.
Pero quería hablar un breve resumen, porque quería contarles, bueno, principalmente que quien escribió este informe es Melvin L. Otey. Él aborda como y atiende el tema de la creciente despenalización de la marihuana en Estados Unidos y cómo impacta eso en los cristianos. Entonces, a medida que más estados van despenalizando el uso, los cristianos deben considerar las implicaciones legales y morales del consumo y comercio de esta droga. O sea, es como que, bueno, presten atención en qué condiciones se está dando también, como decís, el entretenimiento, o sea, como para el consumo y quedar multiloco, o bueno, tengo una condición, no sé, mental o física, incluso los que tienen Alzheimer, Parkinson, el uso de unas gotitas relaja mucho el temblor del cuerpo. O sea, baja la serotonina, la serotonina del cuerpo y los pone un poco más estables. Entonces, viendo que también la marihuana es la droga ilícita más comúnmente usada en los Estados Unidos, las actitudes sociales hacia ese uso cambian significativamente. Porque una vez que van cambiando los términos legales, y como di el ejemplo del alcohol, si pensamos en el 1900 y no sé qué, creo 1907 o por ahí, la primera década del siglo XX, pasa algo muy parecido. Entonces, con un incremento notable en esto del apoyo a su despenalización, incluso entre los cristianos, sin embargo, el uso de la marihuana sigue siendo un crimen federal para muchos estados, porque está el tema el estatal, está el federal, que es lo global, lo que sostiene todo lo que es la Corte Suprema de Estados Unidos, pero después lo estatal, que son condiciones locales. Entonces, claro, cuando vemos eso, por ejemplo, en el caso, la Biblia enseña que los cristianos deben obedecer las leyes del gobierno, la cual incluye las leyes federales que prohíben la marihuana. Pero vemos, por ejemplo, cuando Jesús exhorta a sus apóstoles a que se sometan a la enseñanza de los sacerdotes y de los escribas, o los rabinos de las sinagogas, pero cuando Jesús da el mandamiento de que enseñen de él, está a Anás, el sacerdote Anás, en Hechos 5, eso lo podemos ver, que dicen, ustedes no pueden enseñar esto, pero a pesar de ser una autoridad, no doblegarse a sistemas que en realidad es como que ya fueron quebrantados, en cierta manera, en el caso bíblico, ¿no? Más que nada. Entonces vemos esto que, como decía, la Biblia enseña que los cristianos deben obedecer las leyes del gobierno. Entonces, si vemos que esto incluye las leyes federales que prohíben la marihuana, si esas leyes atentan contra quizás la conciencia de cada uno, exacto, está bien desobedecer. Uh-huh. Pensemos en Medio Oriente. Uh-huh. ¿Cuál es la situación del gobierno y religioso de Medio Oriente en la mayoría de los países islámicos? Bueno, está prohibido la predicación del evangelio, está prohibida con pena de muerte incluso. Con pena de muerte, está prohibido reunirse por una fe cristiana, está prohibido tener posesión de una Biblia. O en China, si no es por la iglesia estatal que te permite, que obviamente está bajo buen control, está regulada, ¿no? No podés hacer nada, o sea, te llegan a agarrar, olvídate, te comes unos cuantos años de cárcel. Y quería como mostrar esto, hacer breve resumen más o menos de lo que es ese artículo. Entonces te plantea también el artículo que explica que en Estados Unidos existe un sistema de soberanía dual. Entonces tenemos lo federal y tenemos lo estatal. Entonces, donde los ciudadanos están sujetos a las leyes tanto federales como estatales. A veces no hay coincidencia. En caso de conflicto, entonces pasa todo el tema legal de como que la ley federal prevalece. Entonces, por lo tanto, aunque algunos estados han despenalizado la marihuana, su posesión y uso siguen siendo ilegales bajo la ley federal.
¿sí? Entonces también hay que tener como ese orden de ideas. Entonces el autor acá lo que más o menos quiere explicarnos e informarnos es que a pesar de la creciente aceptación que vemos en la sociedad y la despenalización a nivel estatal, los cristianos deben como abstenerse de consumir, poseer o comercializar la marihuana debido al estatus de ilegalidad a nivel federal y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces ahí ya vemos lo que también Pedro y Pablo hablaban respecto sobre la sumisión a las autoridades del gobierno. Esta postura debe mantenerse mientras las leyes federales no cambien, ¿sí? Entonces yo después, obviamente, trayendo un poco eso hacia acá, hacia nosotros, uruguayos, en un sistema político progresista, ateo, laico, vemos que existe esta distancia entre la legalización de la marihuana y nosotros como atender o ver o hablar al respecto y no solo bajar un martillo de madera en el estrado del juez y decir eso es pecado inmundo, estás bajo las ¿entendés? Como estás multiloco, no ves la realidad o lo que sea. Entonces creo que hay algo que entender, que primero es el marco legal que tenemos como uruguayos. Que bueno, en el 2013, cuando la marihuana se legaliza, es como acabaste de decir. De hecho, la legalización enmarca las dos condiciones, lo recreativo y lo medicinal. Entonces, desde esa aprobación de la ley de regulación y consumo, o control en ese caso del cannabis, esto coloca a los cristianos uruguayos en una situación diferente a la de los Estados Unidos, donde el uso de la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. En el caso de Estados Unidos, ¿no? Que en nuestro caso no. Entonces, esto como un primer punto de entender el marco legal es que en Uruguay está legalizado. Entonces a veces algunos pueden hasta excusarse de no, pero es de la naturaleza, lo que sea, ¿entienden? Porque a veces hasta posicionan al mismo nivel del alcohol. Hay muchos, no voy a ¿Cuál sería la diferencia? Obviamente es la cantidad de años, ¿no? Que uno tiene aceptado como una... Sí. Porque una vez ahora, por ejemplo, desde que es legal la marihuana, cuando te hacen un test de alcoholemia en un accidente, también te tienen que hacer un test de marihuana. Entonces, de marihuana. Porque antes no se hacía. Muchas veces uno estaba drogado y agarraba el auto y no es que estaba alcoholizado. Entonces, ahora sí, pero claro, el consumo recreativo, lo que puede hacer cuando está en exceso, son cosas nocivas que te pueden alterar. No es que yo me drogo, como pasa con el alcohol, yo tomo solo y me jodo yo. No, estás jodiendo a toda tu familia también. Exacto. Estás uno en broma, vamos a decir, o afecta directamente al entorno común en el que uno vive. Entonces, no es la familia, es el tránsito la ruta de tránsito que normalmente agarrás, lo que puede ser, lo que puede generar eso, un lugar de trabajo. Hay tantas implicaciones. Mi posición al respecto es que cuando nuestra conciencia es afectada por la condición, o sea, por el efecto para mí ya es algo que, en las mínimas condiciones, en las mínimas cantidades. Yo no consumo alcohol. Yo decidí no consumir alcohol, así como lo enseñó Pablo, pero es mi decisión y no es que sea pecado. O sea, es también cuánto y cómo. Claro. Entonces, quería como dejar claro de que para mí depende de cómo también uno está compartiendo eso y cómo las posiciones de cada uno. Entonces, como un segundo punto, yo quería que podamos ver y considerar la ética bíblica de la sumisión de la autoridad. Y como le decía, lo que dice Pablo cuando manda la carta a los romanos, en el capítulo 13, por ejemplo, la Biblia enseña que en este caso nosotros los cristianos debemos someternos a estas autoridades gubernamentales. En la primera carta de Pedro también se habla respecto del sometimiento de las autoridades. Entonces, en el caso de Uruguay, la ley permite el uso de la marihuana
Por lo tanto, el consumo no violaría las leyes civiles. Sin embargo, ahora vamos a ser claros, sin embargo, la sumisión a la autoridad no es el único factor a considerar. Nosotros estamos hablando de que nuestro cuerpo es algo que debemos cuidar. Creo que habíamos hablado alguna vez contigo de incluso el consumo del azúcar, el consumo de fritos. Eso hay los análisis científicos en el día de hoy de cómo el azúcar blanco y ultraprocesado afecta el funcionamiento neuronal es brutal. Incluso cómo actúa como algunas drogas parecido, cómo es que altera hormonas en nosotros. En todo caso, no demonizar solamente al que se droga con marihuana, sino también al que se droga con pastillas, con Coca-Cola. Es duro, pero creo que también como el Espíritu Santo trae esa convicción en nosotros. Bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Cuando de repente Pablo decía el templo del Espíritu Santo, ¿no? Hay que cuidarlo de todo, no solamente de lo que quizás nosotros vemos o consideramos que, bueno, es pecado o no es pecado. Sí, sacalo un poquito más, llévalo un poquito más de tu moral. Hay cosas que también te hacen daño, no solamente, si bien, por ejemplo, yo ahora voy a una plaza, si bien está legalizado y todo, y hay un olor a porro tremendo, y los veo a los pibes, y yo le digo, che, estamos al aire libre, todo bien, pero hay un lugar donde hay niños, ¿viste? Entonces yo voy y van muchos padres y los gurises, obviamente, no es necesario. A veces los padres fuman. Claro, sí, no, pero en este caso cuando vamos a una plaza, yo voy a la plaza número 12, por ejemplo, ahí donde se le conoce como la plaza de la Coca-Cola, y bueno, y resulta que es tremenda plaza, y claro, ahí juegan al básquetbol, al fútbol sala y todo, ahí cosas de ping-pong, y claro, o sea, estamos haciendo deportes al aire libre, si bien antes quizás es como que se quita la connotación negativa, ¿no? Es como que se rompió un límite, ¿no? Que había. Pero aún así nos queda a nosotros como responsable, porque más allá de que haya una ley o no, mirá, ¿te animás a fumar un par de cuadras más para allá? Porque la verdad que acá yo no tengo por qué soportar ese olor, y mis hijos tampoco, ¿no? Y son muchos padres que a veces uno lo utiliza bien, o sea, tampoco es como es condenarlos, ¿no? Ojalá que Dios los ayude, porque en verdad me parece que te disminuye tus reflejos. Si sos una persona depresiva, lo acrecienta. Si tenés mucha ansiedad, te acrecienta mucho más. O sea, es como que te potencia todo lo que no debería de potenciar cuando vos tenés el cerebro impecable, ¿no? Tal cual. Yo, y continuando un poco, incluso quería tocar unos par de puntos más que había puesto acá. Primero, como tercero, salud, hablando de evaluar los efectos en la salud y el testimonio de los cristianos. Entonces vemos que los cristianos deben evaluar cómo el uso de la marihuana afecta su salud física y mental. O sea, porque es progresivo también eso, ¿no? Entonces la Biblia nos llama a cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Ahí, si nos acordamos lo que dice en 1 Corintios 6, es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y nosotros tenemos una responsabilidad respecto a eso. Entonces también debe considerar cómo su uso podría afectar su testimonio ante los demás, como hablábamos recién, y cómo eso también promueve un estilo de vida. Y si promueve un estilo de vida que honra a Dios, ¿no? Entonces, como cuarto punto, otra cosa es la sabiduría, o sea, buscar sabiduría y guía en la comunidad, en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, en personas que son sabias, o por lo menos que de repente han tenido la experiencia, que han consumido y dan testimonio de que no es algo que les provea algo en particular. Yo creo que más quita de lo que da. En el caso de lo recreativo, ¿no? Entonces, en este cuarto punto de sabiduría y guía, vamos a ponerlo así, los cristianos, por lo menos uruguayos, deben discutir y buscar un consejo dentro de su comunidad sobre el uso de la marihuana. O sea, como que no estoy impulsando a que se fume ni nada, sino que incluso cuando vemos condiciones de personas que están luchando con eso, es como acompañarlas para que
simplemente puedan ver, el velo de sus ojos sea quitado y vean cómo el Espíritu Santo puede acompañarlos en ello, poner el querer como el hacer, para que ellos puedan... ¿Cuál es tu motivación de hacerlo, no? Exacto. ¿Qué cosas adicional a lo que te está pasando o necesitas, más que encontrar, yo qué sé, consuelo en Jesús? O sea, además de todo eso, tenés ganas de fumarte un porrito, porque estás aburrido. O sea, y dañar, y inconscientemente dañarte, ¿no? Porque sabemos mucho, por más que acá la Junta de Drogas diga que no, pero hay muchas comunidades terapéuticas y hogares, por ejemplo, ver acá, donde los mismos internos, por más que ellos digan que tienen estudios o algo, que andás a ver dónde lo hicieron, que digan que la puerta a otras drogas más fuertes siempre fue la marihuana. Y eso, ¿vos te acordás? Y eso está dicho. ¿Vos te acordás? Creo que fue una publicidad de la Junta de Drogas. Claro, es increíble cómo cambian de paradigma, ¿no? Exacto. Que dicen que es ridículo, que esto, que lo otro. No, ridículos son ustedes que... Te das cuenta, ¿no? En el sentido de que sí, había una que decía faso, merca. Y merca. Así, línea, y después línea. Eso fue, hará unos 10 años, me acuerdo de esa. Sí, tiene bastantes años. Donde, claro, sí, vos me puedes decir, bueno, las cosas crecieron, o sea, cambiaron, pero bueno, es una realidad para cambiar. Es como que quizás... quieren cambiar justamente el discurso para seguir manipulando sus ideologías, y eso me parece yo creo que es más de lo tremendo. mismo. O sea, es como dejar satisfechos a los seguidores de la... Y a los lobby, hay lobby como loco, así que hay empresas canábicas que también... Bueno, es porque incluso están implicadas en todo un sistema que es y parte hay de eso. políticos, y hay políticos que ganan con empresas canábicas, y lo dejo por ahí. Y bueno, no. Es que es parte de, estamos hablando del mismo tapete tejido con el mismo hilo, ¿entendés? O sea, quería dejar estos dos puntos y la conclusión para así no nos pasamos más. Bien. Que un poco habíamos tocado de la parte de medicinal y recreativa, como ver esas diferencias, que bueno, lo importante entre el uso medicinal es que puede ser necesario y beneficioso. Así que bajo la supervisión médica, ¿no? Y el uso recreativo, que puede tener implicaciones diferentes en términos de salud y comportamiento. Por eso mi posición al respecto es que afecta, no importa primera, segunda, poco, pitada, lo que sea, te altera el comportamiento radicalmente. Y como un sexto punto que puse acá es considerar el principio de libertad cristiana. Entonces, como la Biblia nos enseña a nosotros, habla de la libertad en Cristo, pero también advierte sobre el uso de esa libertad. Todo me es lícito, mas todo no conviene. Entonces en 1 Corintios 10 nos encontramos con una clara enseñanza del apóstol Pablo, y en Gálatas también, en el capítulo 5. Entonces los cristianos deben evaluar si el uso de la marihuana glorifica a Dios y edifica a otros. Claro. ¿Sí? Entonces es considerar si esto a Dios lo glorifica y si edifica a otros. Sea la marihuana, sea el consumir 2 litros de Coca-Cola por día. Dejémoslo claro. Entonces, para los cristianos uruguayos, la respuesta a la marihuana legalizada debe ser matizada y reflexiva, basada en un entendimiento, como lo dijimos en el principio, claro de la ley, la ética bíblica, el impacto en la salud y el testimonio, y la sabiduría obtenida a través de la oración y la comunidad, o sea, de nuestras comunidades de fe. Entonces la decisión de usar o no marihuana debe hacerse con un corazón dispuesto a glorificar a Dios. Pero hay que servir de ejemplo a los demás. ¿Sí? Uruguay, claramente para un cristiano uruguayo, no consumir es un testimonio saludable. Es un testimonio de un carácter conforme al de Cristo, no dejándonos tentar por los deseos de este mundo.
Entonces un poco quería compartir de esto. Para mí es súper valioso tener información actual de todo esto para aquellos que son evangelistas o tienen oportunidad de hablar con compañeros de clase o de trabajo que consumen. ¿Cómo es la posición de uno? Y no generar una discusión ahí violenta o agresiva, sino ser empático. Bueno, capaz que detrás de ese consumo yo creo que hay directamente raíces, como lo decías, tratar de bajar la pelota, un escape, querer llenarse de algo. Hay tantas historias que tienen por consecuencia terminar usando una droga para poder calmar sus condiciones o para poder no estar en la realidad. Así que quiero animar también a los que están viendo y escuchando este podcast y bueno, el programa también de Falta Uno, de que seamos inspirados por el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que Él traiga la revelación de la verdad a nosotros y que en la realidad que tenemos como ciudadanos uruguayos poder ser empáticos a aquellos que consumen o que quieren de alguna manera dejar de consumir y cómo nosotros podemos abordar a estos consumidores, ¿sí? Con mucho amor y con el corazón de Jesús. Excelente. Bueno, Héctor, muy, muy bueno. Te agradezco por el tema y bueno, nos vamos a reencontrar ahora todos los viernes. Sí señor, me encanta este horario, está buenísimo. Y bueno, espero que los haters puedan escribir un poquito más. Sí, mándenos un mensaje si están de acuerdo, díganos cuánto odian a Héctor. Si se lo fuman. Si se lo fuman o no. Hay que fumarse, ¿no? Bueno, la esposa se lo fuma, no le queda otra. Así que bueno, un saludo también para Keren y también para nuestro Tomasito. Gracias, muchas gracias, chiquilines. Que Dios los bendiga, tengan un buen fin de semana. Cuídense de los consumos en todo sentido. Sí. No, pero porque aparte, claro, nosotros capaz que le damos con un caño a lo que es la marihuana, pero también están otras cosas, como por ejemplo el alcohol, el mal exceso, o sea, el exceso que también repercute y mucho, y además es la principal causa incluso hasta de accidentes, o sea, gente alcoholizada que no tiene conciencia, o sea, si tomaste algo, no tome, o sea, no vayas, no agarres un auto porque sos un arma, literalmente. Héctor, muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo viernes en Lienzo Libre. Que Dios los bendiga, gracias, gurises. Pausa. Peace.